Buenos días, ahora vamos a entrevistar a la doctora Gabriela Aguilar, es NIE 1. Vamos a entrevistarla sobre el tema de cromatografía de líquidos. Bueno, Gaby, como pregunta número 1, respecto a los fundamentos de la técnica, ¿podrías darme una explicación breve sobre los principios fundamentales de la cromatografía de líquidos? Claro, por supuesto. Básicamente la técnica de cromatografía se utiliza para la separación de compuestos basados en el tiempo de retención, ¿sale? O es decir, también pueden hacerse a través de su peso molecular. Muy bien. Respecto a la instrumentación, ¿cuáles son los componentes principales del equipo utilizado en cromatografía de líquidos y cuál es la función de cada uno? Sí. En este caso, en el que nosotros tenemos aquí, está constituido por una bomba, un automostrador, el horno, en el horno va la columna y tenemos dos detectores, el detector de reloj de Diodos y un detector de índice de refracción. Y se me perdió, ¿qué más? ¿Dijiste en eso? ¿Y la función de cada uno? Bueno, pues en el caso del horno, pues es primero mantener la temperatura de la columna. En el caso de la columna es separar los componentes basados en su tiempo de retención. En el caso de la bomba nos sirve a nosotros para realizar un sistema de purgado de nuestras fases móviles. En el caso del detector, pues obviamente es el que nos ayuda a separar los diferentes componentes que tenemos nosotros, ¿sale? Y creo que faltó otro, la parte de los reservorios, es donde nosotros tenemos las fases móviles para poder hacer la ilusión, en este caso puede ser una ilusión en gradiente o una ilusión isocrática, para separar los diferentes componentes de la mezcla que nosotros queramos separar. Muy bien, Gaby. Respecto a la preparación de muestras, ¿qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta al preparar las muestras para la cromatografía de líquidos? Sí, por supuesto, mira. Todo va a depender de la naturaleza de tu muestra y qué es lo que quieras hacer. Por ejemplo, un ejemplo muy común utilizado, este equipo se utiliza para el análisis de compuestos fenólicos presentes, no sé, por ejemplo, en una muestra de guayaba, ¿va? ¿Cómo vas a extraer? Primero la extracción se va a realizar dependiendo el método que tú hayas elegido, ¿sale? Sí. Puede ser una técnica convencional o puede ser basada en la bibliografía ya publicada. Por ejemplo, muchas veces la mayoría de las personas, te digo, extrae de manera convencional, pero la preparación se hace dependiendo de las especificaciones del equipo. Una vez que tú tengas el extracto debe de ser previamente filtrado con filtros de nylon de 0.20 micras. ¿Por qué? Porque si tú no filtras tu muestra y tiene residuos, esos residuos nos tapan la aguja y pues al tapar la aguja pues ya tendríamos un problema ahí. Segundo, la muestra no debe ser viscosa, debe ser completamente diluida. Asimismo, debemos de asegurarnos que la muestra no esté completamente saturada o concentrada. ¿Cómo lo vamos a verificar? Normalmente nosotros hacemos primero pruebas con espectroscopía y posteriormente, basado en eso, podemos darnos una idea de qué concentración más o menos podemos inyectar en el equipo. ¿Por qué? Porque si nosotros inyectamos una concentración excesiva, lo que va a pasar es que se van a quedar retenidos los compuestos en la columna y al final de cuentas es muy complicado que tú los puedas sacar de ahí, ¿va? Entonces eso es un punto muy importante. Muy bien, Gaby, ya que tocamos el tema técnico del cromatógrafo, respecto a la aplicación, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes de la cromatografía de líquidos en el campo de la investigación de alimentos? Sí, pues principalmente, como te decía, en el caso de nosotros aquí, utilizamos para la separación de diversos compuestos reactivos, que pueden ser los compuestos fenólicos. Dentro de los compuestos fenólicos pueden investigarse los que son los tanins condensados o los polifenoles hidrolizables. También se puede utilizar para identificación de cetogenenas, de alcaloides, de algunas vitaminas, carotenos, proteínas también, y son los que recuerdo al momento. Excelente. Respecto a las ventajas y limitaciones, ¿cuáles son las principales ventajas y limitaciones de la cromatografía de líquidos en comparación con otras técnicas analíticas? Las principales ventajas que tenemos en cromatografía de líquidos es, primero, que si tú tienes una concentración muy bajita en tu muestra, el equipo es tan sensible que te lo puede detectar. Comparado a si tú lo metes en el espectrofotómetro, concentraciones relativamente bajas,
ni siquiera te las detecta, ¿va? Otra de las principales ventajas es que nosotros al tener, en este caso en el equipo específico que nosotros tenemos, que es un AILA 1200, Infinity 1200, ¿Sí? Tiene un automostrador. Ese automostrador tiene una capacidad de 100 muestras. Nosotros podemos poner una corrida o dejar una corrida durante, no sé, el día, durante la noche, siempre y cuando verificando que los solventes que nosotros tengamos alcancen para el tiempo total de la corrida, y lo podemos dejar trabajando. Inyectando, metemos 3 inyecciones y un lavado, 3 inyecciones y un lavado, y podemos dejar las muestras que tú quieras dejar, siempre y cuando tus componentes no sean termosensibles, es decir, que no se degraden por efecto de la temperatura o de la luz, ¿sale? Esa es una de las principales ventajas, aparte de que, como te decía, al tener las áreas bajo las curvas, nosotros podemos cuantificar utilizando una curva de calibración. Y en este caso nosotros podemos inyectar estándares para nosotros definir con precisión y exactitud que esos son los componentes que nosotros estamos identificando, ¿sale? ¿Cuáles son las principales limitaciones? Bueno, entre las principales limitaciones que yo le veo a este equipo es que todos los solventes que tú utilices, solventes, reactivos o lo que tú quieras utilizar, deben de ser grado HPLC. Okay. ¿Sale? No debemos de meter nada que no diga HPLC. ¿Va? Otra cosa importante, todas las partes del cromatógrafo, incluidos los reservorios, la parte de la celda es muy sensible, la lámpara son partes costosas del equipo. Las columnas debemos de tener el cuidado necesario que nos marcan el manual, porque si no lo tenemos las columnas se pueden resecar, se pueden echar a perder, y pues definitivamente son muy caras, ¿sale? Esas son una de las principales desventajas. Muy bien, Gaby. Respecto a los datos e interpretaciones, ¿cómo se interpretan los resultados obtenidos mediante cromatografía de líquidos y qué tipo de datos se generan? Sí, en este caso te decía, nosotros generamos, el equipo genera los llamados cromatogramas. Dentro de los cromatogramas nosotros tenemos picos, y dentro de esos picos tenemos una área que se llama área bajo la curva, como te comentaba anteriormente. Esa área nosotros lo que hacemos es integrar manualmente en el equipo, porque no siempre nos los da integrados. Que tenemos un área, integramos, y esa área nosotros la recuperamos. Ya tenemos nuestra área, pero para nosotros poder cuantificar, nosotros necesariamente necesitamos hacer una curva de calibración. ¿Cómo vamos a hacer la curva? Bueno, si nosotros estamos trabajando a lo mejor en este momento con fenoles, y anteriormente tú ya inyectaste un sinfín de estándares, por ejemplo, no sé, a lo mejor inyectaste 15 estándares, pero de los 15 estándares resulta que tu pico coincide con uno de los estándares o con de los picos de los estándares que nosotros estamos trabajando. Para asegurar primero que sí sea tu pico, lo que puedes hacer es a tu muestra ponerle una cierta cantidad, no sé, si coincidió con el ácido gálico, tú dices que es el ácido gálico, podemos poner una cierta cantidad de ese estándar a tu muestra y lo podemos inyectar. Si el pico en este caso incrementa, quiere decir que sí está presente ese compuesto que tú estás dictaminando. Y una vez que tú ya verificaste que sí es ese componente, ahora lo que se va a hacer es, basados en el área que tú tengas, vamos a verificar qué concentraciones del estándar podemos inyectar. Es decir, si tú tienes un área de 3000, bueno, pues puedes partir de tu estándar a partir de un área de 3000 hacia arriba y hacia abajo, recordando que tenemos que tener mínimo 5 puntos dentro de una curva de calibración. ¿No tienen que pasar esos? Exactamente, mínimo deben de ser 5. ¿Va? Entonces, si tú tienes, ya inyectaste las 5 diferentes concentraciones de tu estándar, entonces ahora lo que vas a hacer es igual que a lo que se hace en espectroscopía, por ejemplo, sacar tu curva de calibración. Ya sacaste tu ecuación de la recta, y en base a la ecuación de la recta sacamos la concentración de tu muestra. Y ya. Excelente, Gaby. Respecto a la precisión y exactitud, ¿cómo se garantiza la precisión y exactitud en resultados obtenidos mediante cromatografía de líquidos? Sí, bueno, pues esta parte es relativamente importante. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos garantizar un adecuado análisis de nuestros componentes de la muestra, lo primero que tenemos que hacer nosotros es garantizar que todo lo que nosotros estemos utilizando, como te dije, primero sea de grado HPLC. Segundo, que todos los solventes que nosotros estemos utilizando, además de ser de grado HPLC, se hayan filtrado. Una vez que se hayan filtrado y verifiquemos que no tenga ningún residuo extraño
a lo que sea el solvente, nosotros lo que debemos de hacer es realizar una desgasificación. ¿Cómo realizamos esa desgasificación? Pues la podemos hacer mediante calentamiento o utilizando un baño ultrasónico durante 10 minutos. En el caso de nosotros, si tenemos un baño, lo dejamos 10 minutos, pero además de esos 10 minutos, nosotros al colocarlo en el equipo, lo que debemos de hacer primero es purgar estos solventes. ¿Cómo lo purgamos? Abrimos la válvula que está presente en el equipo y damos una purga de 5 mililitros por minuto durante 5 minutos primero. Posteriormente se realiza otra purga de 1 mililitro por minuto durante 3 minutos y posteriormente se cierra la válvula y se ponen los solventes para que se estabilice la columna. Una vez que nosotros cerramos la válvula, tenemos que verificar que la presión más bien en el equipo no rebase los límites indicados. ¿Y cómo vamos a verificar que la columna ya está estable? Bueno, en el equipo nosotros podemos apreciar unas curvas, puede decirse que unas curvas o unas alteraciones, y hasta que la línea base esté completamente recta, quiere decir que tu columna está estable y que la podemos utilizar. Esa estabilidad debe de ser por lo menos durante media hora, ¿sale? Una vez que tu columna ya está estable, ahora sí, lo que podemos hacer es inyectar tu muestra, pero como te comentaba anteriormente, la muestra debe ser bien filtrada, no debe de tener viscosidad y no debe tener una concentración tan alta, ¿sale? Una vez que ya inyectaste tu muestra, pues nosotros vamos y verificamos. ¿Cómo vas a verificar que tu análisis es correcto? Bueno, en la forma de tus picos, ¿sale? Deben de salir picos con una forma adecuada, ustedes conocen quizás los picos, y no deben de salir a lo mejor hombros o dobles picos pegados, y etcétera, ¿sale? Ahorita mencionabas que se ocupan añadir solventes de HPLC, pero cuando no es así y ocurre un accidente o una equivocación, ¿qué le puede suceder al equipo? Lo que puede pasar primero es dañar tu columna, y después de que ya dañes la columna, como todo pasa al detector, puede ocurrirle daños al detector, a la celda y a la lámpara que nosotros tenemos en el equipo. Eso es lo principal y definitivamente no lo recomendamos, ¿va? Es costoso. Es costoso, muy costoso el mantenimiento del equipo. Muy bien, Gaby. Respecto al impacto ambiental, ¿existen consideraciones ambientales en el uso de cromatografía de líquidos, como la gestión de residuos? Claro, creo que como todas o cualquier otra técnica que nosotros sostenemos los estándares, de nada más. Muy bien, Gaby. Respecto a innovaciones futuras a corto plazo, ¿cuál crees que serán las próximas innovaciones o tendencias en el campo de la cromatografía de líquidos que podrían impactar en la investigación en el campo de alimentos? Pues a lo mejor algo muy importante, muy interesante sería el desarrollo de nuevas columnas que permitan tener una mayor sensibilidad, y por qué no, a lo mejor puede acoplarse a una espectroscopía de masas, o también utilizar inteligencia artificial, como ahora actualmente se está utilizando para todo. La tendencia. Así es. Bueno, respecto a colaboraciones y publicaciones, ¿podrías mencionar algún ejemplo de investigación reciente o colaboración en la que hayas utilizado el...? Sí, claro. En mi caso específico, yo lo he utilizado para la cuantificación e identificación de polifenoles, vitaminas y acetogeninas provenientes de la guanábana. Pero en el caso, hay muchos casos específicos aquí en nuestro grupo de trabajo que se ha utilizado para identificación de compuestos fenólicos, carotenoides y vitaminas del mango. Se ha utilizado para, ¿cómo se llama la fruta que llegó, Alex? Pitaya. Lo hemos utilizado para el análisis de compuestos fenólicos de la guayaba fresa, una frutita chiquitita que parece guayaba, pero es tipo fresa. Creo que nada más. De la yaca se han utilizado para la yaca también. Pero sobre todo es identificación de compuestos bioactivos. ¿Y alguna publicación o investigación que sepas que se haya publicado dentro del IA o con alguien que hayas colaborado o que sepas? Sí, muy de interesante. hecho, pues te digo, tenemos diferentes perfiles de compuestos bioactivos que se han hecho en el equipo. Por ejemplo, está la compañera Yolanda, tú la conoces, Nolasco González, ella tiene publicaciones recientes. Nosotros también tenemos en el año 2023, creo que 2024 también, lo puedes buscar, se aparece de hecho aparece en el internet, pones el nombre del investigador, Aguilar Hernández, y ahí te van a aparecer para qué se utilizó el equipo de cromatografía de líquidos, las condiciones utilizadas, si se utilizó un gradiente, si se utilizó una fase isocrática, todo eso dependiendo de qué quieras tú determinar. ¿Va? Muy bien, Gaby. Ya como último, para terminar,
¿Qué le recomendarías a una persona que va a usar por primera vez el HPLC? Pues primero es Generalmente. saber los principios básicos de cromatografía, ¿va? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué quieres hacer? Antes de querer hacer algo, no sé, a lo mejor tú vengas y me digas, yo quiero identificar los principales compuestos bioactivos de la piña. Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿tienes alguna técnica establecida? ¿Revisaste bibliografía? ¿Qué te dice la bibliografía? ¿Qué solventes vas a utilizar? ¿Es una fase isocrática o es una ilusión de gradiente? ¿Tienes alguna idea de qué flujo vas a utilizar? Eso es lo primero que yo te preguntaría. ¿Tu muestra es fresca? ¿Tu muestra es liofilizada? La preparación La básicamente. preparación primero, lo primerito. Y la segunda es, ¿sabes utilizar el equipo? ¿Sí o no? Sí, Bueno, y si no lo sabes utilizar, desafortunadamente no lo pueden utilizar por sí solos hasta que no se tenga la capacitación adecuada por el encargado del equipo o de la persona que del laboratorio. Sí. ¿Sale? Entonces eso es lo primero, ¿va? Para aprender el funcionamiento, que como te decía es desde la preparación de los reactivos, preparación de tu muestra, el filtrado, el lavado de los materiales. El lavado de los materiales primero tiene que ser todo con jabón alcalino, no debemos de meter otro tipo de detergente. Y una vez que nosotros lavemos los materiales conforme nos los están estableciendo, las indicaciones que nos están dando, ahora sí, vamos, preparamos todos nuestros solventes, todo lo que vayamos a utilizar y entonces sí, empezamos a utilizar el equipo, ¿va? Pero bien. siempre es los conocimientos previos, saber qué quieres hacer y Preparación. un curso. Un curso. Bueno, sería todo, Gabriela. Así es. Muchas gracias por Pues contestarla. espero haberles ayudado y que les sirva. Muchas gracias.